un saludo, muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí en la pantalla del canal Clave, canal Cubadisco, 15 horas diarias para hacer posible que la gran fiesta del disco cubano esté en su televisor. Y a propósito, a las 3 de la tarde paramos, a la hora de Lola. Usted sabe eso del refrán, a la hora que mataron a Lola. O sea, oficialmente este programa se llama Teleje y la Bisagra, pero usted sabe que las frasecitas y los eslogans se usan para que cree empatía. Así que 25 años del Festival Cubadisco, a las 3 de la tarde les traigo sorpresas. Voy a hablar de la música popular cubana en el Cubadisco, voy a hablar de eso que anda en la calle, de que si es bueno o no tan bueno el disco Alexander Abreu, que qué pasó, que quién sigue, que cómo viene. Ahí vamos. En los 25 años de su fundación, Feria Internacional Cubadisco 2022. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura. Cubadisco, la gran fiesta del disco cubano. Y el tema está en la calle. Yo le decía a Alexander Abreu hace un ratico que estábamos hablando en Agdala porque llegó del viaje a Estados Unidos y se metió a grabar. Yo le decía, pero usted tiene que salir en cámara, maestro. Usted tiene que hablar un poquito más de este disco. Yo creo que este disco se tiene que conocer un poco más. Porque el asunto del Cubadisco es cuando yo te digo que es el gran premio, pero la radio no lo pone. Y yo no sé por qué la radio no lo pone. O si lo está poniendo, pues hay que ponerlo más. Porque la gente tiene que saber de qué se trata este debate. ¿Ha habido o no ha habido una ruda competencia por el premio de la música popular en el Cubadisco? Bueno, pues aquí está a mi lado Yanela Pérez Cusa, bienvenida, musicóloga. Gracias. Tengo también una presencia ya habitual, Yurien Heredia. Yo quisiera que fuera la guionista de nuestro programa. En el SIGMUC hay esa generación de musicólogas replanteándose, recuestionando, apoyando, acompañando. Y aquí lo que está a debate es exactamente lo que discutimos. Es decir, ¿valió la pena o no esa competencia en música popular cubana? ¿Quién me empieza? ¿Quién me responde? Yo pienso que sí, que siempre es una de esas categorías más reñidas, que es un termómetro de la creación musical en Cuba. Se habla de que uno de los retratos más fieles de nuestra idiosincrasia es la música, y de ella la música popular bailable. Siempre va mostrando lo que es Cuba, cómo se dice, cómo se hace, y ahí está la música para reflejarlo. Y Cubadisco, como ese evento que anualmente muestra lo que se ha creado, lo que se ha producido, también lo muestra en esa categoría que ya tiene subcategorías hace unos años. Ahora, este debate de que había otros discos nominados al Grammy, usted sabe que nosotros somos muy francos, se lo contamos, se lo hablamos, ¿no? Que otros tuvieron otros premios y sin embargo no fueron tomados en cuenta. ¿Qué se valora para una decisión de esta naturaleza? Te pregunto, Yanela. Sí, me gustaría conectar un poco también con la primera pregunta a esta segunda pregunta. Es complicado porque esta es la categoría del pueblo. Si bien dentro de la población cubana somos especialistas en todo lo que tiene que ver con la música, en materia musical, si se trata de música popular bailable, el pueblo sabe, y es verdad que sabe, porque ellos son los consumidores, porque ellos son los que participan de la dinámica de la creación de la música popular bailable. ¿Qué pasa? Que un evento, un concurso, siempre tiene en cuenta otras cosas que tienen que ver con la producción más allá de ese consumo. Y por eso es que a veces existe esa discrepancia, digamos, importante, pero que lleva al desarrollo también entre la población y el jurado de Cubadisco y la valoración que se puede hacer del disco de Cubadisco. Se tiene en cuenta el alcance que tiene la música en el pueblo, por supuesto. Pero también hay otros elementos, la calidad del sonido, todo el trabajo profesional que hay detrás de una producción discográfica. Y esos son elementos que quizás el pueblo, la población en general que consume, que baila, no tiene en cuenta para hacer su valoración. Hay mucho de empatía, hay mucho de historia, hay mucho de contexto popular en las valoraciones que hace un consumidor natural de la música popular bailable. Y eso ahí puede estar la diferencia entre una valoración, digamos, profesional de un concurso y el bailador. Bueno, el debate sigue siendo si esto que está ocurriendo con la música popular cubana, que yo por lo menos vi realmente un diapasón de nominados, ¿no? Amplísimo. Pero no estamos hablando solo de música por el valor de esa música o porque pega esa música. Estamos hablando del disco como un complejo artístico, ¿no? Como algo que es capaz de reunir. Como obra de arte. Exacto. ¿A ti qué te pareció de todas maneras este disco de Alexander Abreu? A mí se me unen los criterios de bailadora, de pueblo, pero también como un criterio crítico.
Y en parte, muchos de mis vecinos, de mis congéneres, hablan de que como un disco que tiene versiones va a ganar por encima de discos que tienen obras originales. Ajá. Precisamente, yo apoyo la idea de que un disco con versiones que actualice obras muy reconocidas, más allá de la orquesta, obras que marcaron época en cada una de esas orquestas y de aporte, el sello propio de Habana de Primera tiene un valor inigualable, ¿no? Incuestionable además. Pero son obras que, aunque no sean nuevas, que no sean originales, que son versiones, tienen el sello de Habana de Primera y el sello de esta época. 20 años después de haber sido estrenadas, tienen el sabor de la música y de la Cuba de hoy. Entonces, el nombre del disco, ¿será que se acabó? No se acabó. La timba sigue, la música popular bailable tiene excelente salud. Y ese es el valor que yo le atribuyo a este disco, que es reflejo de una época, pero se parece a los 90, pero se parece a la Cuba de hoy. Y a la música de hoy. Los jóvenes no vivieron los 90. O sea, ese es hoy nuestro gran debate. Es decir, no tienen ese patrimonio, no está puesta en valor esa música que realmente ha perdido frente al reggaetón audiencias de los sistemas de las emisoras de radio, ¿no? Yo creo que sería muy interesante debatir efectivamente esto. Es decir, es un tema de versiones, es un tema de que no es una obra original porque usted versiona y vuelve a poner en valor, pero si es que la industria discográfica norteamericana prácticamente vive de eso. El debate es bueno. Vamos a hacer una transición a propósito de lo que estamos discutiendo, la música popular cubana, las obras que han competido en este Cubadisco y la opinión que tienen nuestras musicólogas. Adelante. Súper contento con estos premios de Cubadisco, súper contento, de verdad que sí. Esto es un disco hecho con mucho amor, buscando la manera de confabular a toda la juventud de hoy con estos grandes creadores, con estas personas que pusieron la música cubana en lo más alto que se ha podido. Y bueno, patrón a seguir para nosotros. Quisimos hacer un homenaje a toda esta música. Y bueno, en especial al maestro Juan Formel, al maestro Alberto Álvarez y al maestro José Luis Cortés, que físicamente no están con nosotros, pero el legado que han dejado ha sido para siempre. Un premio de todas las orquestas, un premio de la RB, un premio de los Bambán, un premio de todos los que estamos haciendo música, de Manolito Simonet, un premio de todos los que estamos haciendo música y bueno, las orquestas que nos anteceden. Muchas gracias por estos premios, estoy súper emocionado, gracias Cubadisco. Y tengo reportes desde Lima, Perú. Fran Arias me está viendo también este programa y contándome sus ideas, sus opiniones. Lo mejor que tiene el cubano es que para la música cubana tiene opiniones como en la pelota. Es decir, ¿y tú cómo lo ves, Yanela? Bueno, yo tengo opiniones encontradas de mi propia experiencia con el disco, porque yo sí viví esa década del 90, yo bailé, yo fui timbera, consumidora de timba, de esa música, de esos temas originales. Me pasa con el disco que lo escucho y todo el tiempo estoy comparando. Y estoy buscando el tumbado del piano original, y estoy buscando, a pesar de que es un homenaje muy respetuoso de los códigos de ese momento y de los temas originales, yo estoy buscando esa sonoridad. Todo el tiempo estoy buscando, estoy valorando si se logra, si no se logra. En ese sentido... Es un defecto profesional que tenemos, es como un vicio, ¿no? Es O sea, como los que trabajamos en mundo... Exactamente, no, aquí no podemos escuchar música sin trabajar, pero a la vez sin pensar en ese gozo con el que yo crecí. Y entonces en ese sentido yo me quedo a veces con ganas con la nostalgia que me despierta el disco de regresar a esos originales. Sin embargo, ya desde un punto de vista musicológico, profesional, yo reconozco que gana el concepto del disco, que logra llevarme a esa nostalgia por la década del 90 y que además logra proponer un homenaje genuino, sincero, que combina el pasado con el presente, y ahí ese concepto está muy bien logrado en el disco. Yo creo que es muy interesante también a propósito de los que discrepan, ¿no? Y nosotros tenemos que acabar de aprender a respetar la discrepancia, siempre que sea sana. Yo creo que el planteamiento de que se ganó en otra categoría y nada menos que en una categoría que todo el mundo aspira, ¿no? Y desea para su disco, ¿no? Es también un referente de que no podemos estar hablando de una obra que efectivamente no tenga la mejor condición, Yuri. Yo pienso que sí tiene las condiciones para haber ganado. Es un disco, es una obra de arte, es un disco que redondea todos los elementos que se buscan a la hora de buscar un premio. Y además no solamente ganó en la categoría de música popular bailable, ganó también en diseño de sonido, en diseño sonoro, que es un elemento que en este disco es crucial, que logró el sonido de una época.
y en cada tema el sonido de esa orquesta que se quiere homenajear. Yamel hablaba, yo pensaba en un tema que es de mis preferidos originalmente y en esta versión, es Mi Salsa, de La Revés. Y que no solamente homenajea la orquesta, el sonido, sino las voces, que en el caso de La Revés es algo muy peculiar. Cómo suenan actualmente y cómo siempre han sonado ese timbre peculiar de las voces de La Revés. Y el timbre en ese tema particular, que es uno de esos temas que ha movilizado históricamente a los bailadores cubanos y del mundo. ¿Y cómo se logra? El sonido de la época, el sonido de La Revés, el sonido de La Habana de Primera aportándole y las nuevas voces que se unen a esta versión. Es un ejemplo que para mí redondea el concepto de un disco que sonó desde la expectativa. Desde que se estaba produciendo todo el mundo esperaba qué va a pasar con ese disco, qué propone, qué se va a lograr. Y pienso que ha cumplido con esas expectativas y con creces. Ha ganado en el público y aunar criterios tanto del público bailador como de la crítica, ¿no? ¿Y por qué piensan ustedes que no se oye suficiente esta música? ¿Por qué los realizadores sonoros de nuestras emisoras, por qué nuestro sistema de radio y televisión, ¿verdad?, no radia suficiente esto de lo que estamos hablando? Te pregunto. Es una pregunta. Es un contexto diferente. Y como usted comentaba ahorita, hay una variedad musical, sonora, hay una apertura además a sonoridades internacionales y una búsqueda de mercados que diversifican la producción nacional. Yo pienso que eso es un elemento a tener en cuenta si buscáramos, no sé, cuantificar la cantidad de veces que en una emisora o en la televisión se pone esta música. Es que estamos en una época de experimentación, cosa que veo muy positiva. O sea, yo no soy apocalíptica en este sentido de la música popular bailable. Yo pienso que el desarrollo está en la transformación. Y precisamente este momento de búsqueda de sonoridades, de intercambios, de fusiones dentro de la música, da un abanico, da más opciones y más posibilidades. Y por otro lado, el público también tiene, no solo a la radio, tiene sus maneras muy personales de decidir cuál es su playlist del día. Y hay un contexto que, más que el medio en sí de difusión, puede no ser propicio para que esta sea la música preferida o la música de mayor alcance, aunque, repito, tiene su público, un público que todavía pienso que es mayoritario, independientemente de la promoción o la difusión que puedan hacer los medios de la música. Bueno, sí la consumen. Interesante debate, siempre aquí a las 3 de la tarde a la hora de Lola. Y yo creo que lo que se está planteando es si se puede o no defender aún más y promover aún más esa música popular cubana. Voy a una transición aquí en este espacio de debate porque el sitio y el hecho bien lo amerita. Hola, soy Isaac Delgado y estoy súper feliz de estos dos premios Cubadisco, uno por las notas de la maestra, de la estelarísima Marta Valdés, que hizo para nuestro disco Mujeres con Sombrero, y bueno, el disco también premiado por primer premio por antología. Estoy súper contento. Es un disco que lo comparto junto con el arreglista Juan Manuel Ceruto, que hizo un trabajo extraordinario, y con la obra del grande Silvio Rodríguez. Así que para mí es un tremendo honor y un placer estar aquí en los premios Cubadisco. Y seguimos a la hora de Lola, por cierto, porque estamos debatiendo la música popular cubana, que va mucho más allá de este disco Alexander Abreu. Lo que sí es una norma es que de un disco se conocen 3 o 4 temas y no se radia más. Y bueno, este festival sigue hablando de ese disco de manera integral. ¿Qué otros temas, qué otros discos te parecieron importantes en ese lenguaje renovador para la música popular cubana? Yo pienso que el disco de La Revés 6.0, precisamente desde el título, propone ya una renovación y una actualización de los lenguajes de hoy. La Revés, que es una de esas maquinarias, la planadora de Cuba se le dice, y esas orquestas insignes de la música popular bailable, siempre ha estado al tanto del lenguaje popular y llevado a la música. Cómo suena la calle, y La Revés ha estado siempre a la escucha de eso y puesta en valor de esos sonidos, ¿no?
una orquesta que en muchos momentos se ha considerado como la mejor contrapropuesta hacia el reggaetón. Muchos han dicho que en el mismo escenario han puesto como teloneros a reggaetoneros y luego la orquesta RB y ha arrasado con mucho impacto. ¿Qué tiene la RB? ¿Cuáles son los sonidos, esas franjas tímbricas que tienen muy particulares que conectan o no con el reggaetón y que se comparten los públicos? Que no se va el público que estuvo con reggaetón y se mantiene con la RB. Ahí pasa algo muy importante y muy interesante analizar. Sí, muy interesante incluso porque uno hasta en la imagen de RB, ¿no? En la manera que está planteándose la comunicación, ya es contemporánea, ya está buscando llegar a los jóvenes en un país donde más del 70% de la población ya está clasificado en este rango de edad. Por tanto, el debate es muy importante. ¿Hay otros discos de música popular que te parece, Yanela, que marcaron también un referente aquí en esta edición? A ver, es que yo no me atrevería realmente a nombrar discos. Yo quisiera hablar de tendencia. Y en ese sentido, creo que las creaciones femeninas, por ejemplo, tuvieron una importante posición este año. Creo, es una opinión muy personal, que se le tiene miedo a feminizar las categorías, a marcarlas, porque ellas mismas como artistas, y eso es un debate viejo de la música popular, no les gusta separarse de la creación de las orquestas mixtas o masculinas. Pero por otro lado, creo que distinguirlas en este certamen sí las pone dentro, como usted dice, pues las pone en valor, porque realmente demuestran que esa área de la música popular, que tiene también mucho público, está completamente viva y completamente activa. Eso sí quería A mí me dicen que ese disco de La Pantoja es de Anjá y que si Mónica Mesa, o sea, yo creo que por eso es tan importante que se escuche esa música para poder saber el televidente y nosotros de qué estamos hablando, porque las mujeres, usted dirá lo que quiera, pero van marcando una diferencia. Tú me habías hablado muy bien del disco La Pantoja. Sí, a mí me parece un excelente disco que una vez más posiciona a Tania como una excelente comunicadora en el área de la música popular bailable, que está a la par de los excelentes vocalistas y defensores de esa música popular bailable. Ella como una cantante que devenida de orquesta como Bambolea, como Azúcar Negra, que ya tiene su agrupación, y como le dicen, La Pantoja de Cuba, donde ella llega, tiene una comunicación excelente con el público y la reconocen. Su estilo particular como cantante, pero también cómo logra interpelar con las distintas audiencias donde se presenta. Yo creo que y el disco muestra esa capacidad de Tania. Yo creo que lo interesante es incluso, apelando a lo que Yanela no quería marcar como diferencia, es que estas mujeres no quieren parecerse a los hombres. Estas mujeres, utilizando los propios códigos del escenario, ¿no? Sí, van siendo ellas mismas. Exacto. No sé si es una apreciación. A ver, es que lo conflictivo de la asunto es que no quieren parecerse, pero tampoco quieren distinguirse. O sea, yo he estado dentro del proceso, en otros años, dentro del proceso de premiación, dentro del proceso de categorización, y decir, por ejemplo, en la música bailable, estos son los discos de las orquestas femeninas o estos son los discos de las mujeres cantoras, prácticamente se considera ofensivo. Porque hay un viejo mito, ¿no?, patriarcal de que si la orquesta femenina suena, voy a hacer la cita, ¿no?, de como se dice en la calle, macho, entonces está bien la orquesta. Entonces eso realmente molesta un poco a las creadoras. ¿Por qué? O sea, somos una orquesta con un sello, con un estilo, independientemente de si es femenino o no es femenino. Entonces, en ese sentido, ellas tienen su distinción, tienen sus maneras de hacer, pero no quieren que a nivel de Cubadisco, a nivel de certamen, se les diga como la música hecha por mujeres, la música femenina, por llamarlo de alguna manera. Y una cosita que quería destacar, tanto de La Pantoja como de RB, por ejemplo, que son dos discos que se han distinguido en esta edición, es la relación cada vez más estrecha y necesaria entre el producto discográfico y el en vivo, porque son ambos expresiones de la música popular bailable que tienen un pueblo real, que tienen un público que los sigue, que asiste a sus conciertos, pero que además se parecen a su público y se parecen a sus presentaciones en vivo. O sea que no hay una distancia entre la calidad de la producción discográfica y la presentación en vivo de estas agrupaciones. Y eso creo que es muy importante señalarlo.
Bueno, llegado este momento voy a pedir otra transición porque lo más esencial, lo que sigue a debate es realmente por qué hay muchos de estos discos que recibieron importantes nominaciones en certámenes extranjeros. Estoy hablando del Grammy Latino, estoy hablando incluso de competencias sólidas internacionales y sin embargo aquí no recibieron el premio. Y el debate bienvenido sea, ¿verdad? ¿Por qué no? Adelante. Bueno, le habla Pachito Alonso. Para mí es un gran placer estar en Tecubadisco, un premio muy merecido a esa figura que es Pacho Alonso y extensivamente al maestro Enrique Borne. Un agradecimiento a todas las instituciones que han hecho posible este disco, este video y bueno, Cubadisco como siempre en fama y sostenido. Un placer para todos y aquí estamos. Así es, a la hora de Lola, miren qué bueno se estaba poniendo la mesa, porque usted sabe, estamos hablando de temas, ¿no? Que si fulano se disgustó, yo creo que aquí lo importante es la sana competencia y que haya un comité que lo que ha quedado probado en este programa es un comité muy diverso, más de 250 promotores, musicólogos, bueno, no sé por qué no invitaron a Joaquín Bogestriana, pero es otro tipo de debate que sabe Jorge Gómez que yo siempre tengo, ¿no? Pero sí hay importantes musicólogos e importantes promotores ejerciendo esa valoración y hablamos de muchos amigos en Matanzas, en Ciego de Ávila, como nunca el comité del premio, ¿no? Avanzó para tener este debate. La pregunta sigue siendo la misma, pero ¿puede pasar que en otro certamen se ha valorado un disco de una manera y en este de otra? Ha pasado muchas veces que discos nominados y hasta incluso premios en otros certámenes internacionales en nuestro certamen ni siquiera son nominados. Y no es cuestionar, no es que seamos más o menos rigurosos, es que son otros los raseros por los que se mide. Aquí se mide más allá del alcance del disco, la obra artística en sí, que sea una obra completa, redonda, y a veces otros certámenes miran también el alcance del público, las ventas, hay que ver cuáles son las variables que se usan para analizar las propuestas discográficas. En el caso de los 25 años de Cubadisco, ustedes han tenido diversas experiencias. Hemos visto debates realmente que la intencionalidad es desplazar a algún artista. ¿De qué se debate en esos jurados? En esos jurados, según mi experiencia personal, se habla de cuestiones técnicas. O sea, más que nada, está por encima en la discusión sobre la mesa, están por encima de las figuras, por encima del artista, del ego artístico, no del artista, del ego artístico, el resultado del producto. Incluso, según mi experiencia también, no se evalúa la trayectoria del músico, se evalúa lo que está compitiendo, justo lo que compite. O sea, la obra en sí. La obra que está sobre la mesa. No la de la vida, sino la del año. La del año. Ajá, pero es importantísimo eso que tú dices. Y por otro lado, tiene que ver con el contexto en el que se compite. Porque en otros certámenes internacionales nosotros vemos categorías donde hay una variedad genérica impresionante dentro de una misma nomenclatura. No es bueno ni malo, es sencillamente que así es como ellos lo ven. Es la visión que tienen incluso, por ejemplo, desde afuera de lo que es lo latino, de lo que es lo tropical, de lo que es la música cubana o la música internacional o las conexiones entre toda la música latina. Aquí tenemos un contexto nacional. Estamos hablando de obras que compiten con otros creadores del patio. Entonces, en esa relación de competencia, yo pienso que está dada la diferencia también para valorar positivo o menos positivo, porque nunca es negativo, porque ya el que está nominado es porque ha sido valorado positivamente por un jurado, el resultado del disco. Yo lo que creo que por eso es tan importante validar esa idea, a ver si la Cámara me puede tomar, porque quiero hacerlo a título personal, no implicarlos a ellas. Yo creo que de lo que se trata es que tiene que haber una academia cubana, porque es también un ejercicio de criterio cubano, ¿no? Es decir, es aquí donde se piensa que efectivamente las ventas no pueden marcar, ¿no?, la apreciación artística de un disco. No sé si me equivoco, Yurien. Lo entiendo, lo comparto. Ese es el criterio, es el valor artístico lo que mide el certamen Cubadisco. El alcance y lo que puede aportar como obra al pensamiento, a la manera de recrear la cultura cubana. Es ver la cultura en su nivel macro y el disco como una expresión de esa cultura popular.
Yo creo que más de 300 discos, Yanela, ¿no? Que han estado en competencia, más de 250 especialistas. Es un criterio de rigor en cualquier parte, ¿no? Así es. Es un Y de criterio todo el país. rigor. Y a ver, si bien formalizar una academia puede ser, puede haber criterios a favor, criterios en contra, yo pienso que ya de alguna manera sí existe. Hay una historia que soporta una tradición de análisis musical, de análisis del discurso fonográfico en este certamen. Y hay personas que son importantes dentro de de ese número de votantes. Hay personas que se repiten año tras año y que ya tienen esa tradición, esa manera de votar. Eso quizás lo que debería es escribirse, lo que debería es sistematizarse para iniciar entonces el debate, iniciar, digamos, las perspectivas que puedan haber de transformación, de formalización de cualquier otro sistema o de cualquier otra manera de ejercer el ejercicio de la valoración en el Cubadisco. Es interesante porque ella desde ese criterio está llegando al que yo sigo creyendo y sosteniendo. Es el momento de terminar de estructurar, es el momento de que el Cubadisco tenga una sede propia, tenga cuenta propia, tenga manera de gestionar sus recursos. Es tiempo ya, 25 años, de romper ese estambre que nos permita que este criterio pueda competir de industria a industria y no solamente seguir recibiendo de manera impuesta los códigos de otra industria que maneja otros recursos. Ya seguiremos aquí, lo invito mañana a las 3, mire qué bien la pasaron ellas, a la hora de Lola, ¿verdad? Nos vemos aquí desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba en el canal clave, Canal Cubadisco.